y es un privilegio disfrutar de su presencia. Amén. Qué afortunados somos, hermanos. Qué privilegiados somos. De tener el evangelio. Sí. No se escucha, Inge, aquí. Ah, sí, sí. Ah, este sí. Este sí. El otro no. Sí, dos, sí. Sí, ahí está. Gracias. Somos muy privilegiados, hermanos, de tener el evangelio. Fuimos evangelizados. Muchos se quejan de eso, pero yo no. Yo le doy gracias a Dios que envió misioneros y evangelistas a esta tierra. Y ahora México mismo ah, ah, es un país que envía misioneros a otros lados, a otros lugares. Es un país que ha tenido el corazón para enviar personas a evangelizar el resto del mundo, donde no hay evangelio, donde la gente no conoce acerca de Jesús. Quiero que me diga en esta mañana, quiero que me diga alguna, ¿cómo se puede decir? Alguna costumbre que usted tenga muy, muy arraigada, algo que usted siempre hace, que nunca, nunca le puede faltar. Alguien dijo tomar café en la mañana, estoy seguro que fue la hermana Miri, a pesar de que yo estaba volteando para acá. ¿Fue usted, hermana Miri? Tomar café en la mañana. ¿Qué pasa si usted no toma café en la mañana, hermana? Se pone de malas. Creo que varios tenemos o tienen esa costumbre muy arraigada de tomar café en la mañana, varios aquí. Dígame otra, algo así que usted diga, no, es que si yo no hago eso, como que no me hallo. Si no pone uno a la lavadora, mire, la hermana dice, si yo no pongo una carga de lavadora, es como, me siento como que no hice nada en mi casa. Muy bien. Tenemos, ¿verdad? Somos criaturas de hábitos muchas veces. Tenemos muchos hábitos, tenemos muchas cosas que inclusive si usted es papá, estoy seguro que sus hijos identifican, es que mi papá siempre hace esto, es que mi mamá siempre hace eso. A veces hasta apenas va a salir la palabra de nuestra boca y nuestros hijos ya saben qué vamos a decir. En mi casa, por ejemplo, con mi hermana, nosotros nos sabemos al derecho y al revés todos los dichos de mi papá y de mi mamá. Y no son los mismos dichos, mi papá tiene unos dichos y mi mamá tiene otros. O por ejemplo, sabemos que mi papá no come pan, él come pan, que no es lo mismo. Porque como es del sureste, pues él no dice pan, él dice pan. Vamos por pan. Y sabemos que ese es mi papá. Y hasta mis hijas, ya las nietas saben que el abuelo no come pan, sino que come pan. Y así tenemos muchísimos hábitos, ¿verdad? Quiero decirle que lo que vamos a leer hoy está un poquito basado en esos hábitos que a veces tenemos. Vamos a leer el libro de Colosenses y antes de que lo busque, quiero decirle que esta es una carta que el apóstol Pablo escribió a una iglesia ahí en Colosas, y que el apóstol Pablo, cuando escribió esta carta, él no conocía a esta iglesia. Él no conocía a la gente que se reunía en este lugar. Había pasado cerca, había levantado iglesias cerca, pero él no había llegado a este lugar o a esta congregación de los colosenses. Y la historia dice que esta congregación de los colosenses, hermanos, era
mayormente gentil. Todos sabemos qué quiere decir esa palabra gentil en la Biblia. Si usted no sabe, dígame para decirle rápidamente. ¿Todos saben? ¿Todos saben qué es gentil? No se avergüence, si no saben no pasa nada, para eso estamos. Allá no saben, ok. Entre el pueblo judío, el pueblo judío desde la antigüedad, desde el principio de los tiempos, el pueblo hebreo, el pueblo judío ha sido el pueblo elegido, el pueblo escogido de Dios. Entonces, en tiempos de Jesús, cuando alguien se refería a que alguien era un gentil, quería decir que no era parte del pueblo escogido de Dios. Si tú eras gentil, no eras judío, no eras hebreo, no venías de Abraham, no eras parte de ninguna de las 12 tribus, entonces eras un gentil. Ese era el término que se usaba para referirse a todo aquel que estaba fuera de ese pueblo escogido de Dios. Entonces, esta iglesia de los colosenses estaba formada mayormente por gentiles, personas que no eran judías, que no eran hebreos, que no tenían las costumbres de ellos, pero que habían creído a la palabra de Jesucristo por medio de los apóstoles, por medio de los evangelistas que en su tiempo empezaron a predicar por todos lados. Y obviamente sabemos que esos evangelistas, esos apóstoles, pues habían sido discípulos de Jesucristo. Estamos muy al principio del nacimiento de la iglesia. Estamos muy al principio en la historia del nuevo pacto. Entonces, estos hermanos que se reunían ahí en Colosas eran mayormente gentiles, pero hay un detalle que a veces se nos pasa cuando escuchamos esa palabra gentil. Hay un detalle que a veces no tenemos en cuenta, que es el siguiente. Por ejemplo, aquí en México, antes de que llegara España, antes de que llegara Europa, aquí había personas. ¿Qué pueblos, qué civilizaciones había aquí en México antes de eso? Dígame. Toltecas, ¿qué? Aztecas, zapotecas, karatecas, no, de esos no. Chichimecas. Todos esos pueblos habitaban esta región, este territorio. Y dígame, ¿acaso esos pueblos eran ateos? ¿Eran pueblos sin Dios? No. Ellos tenían dioses, ¿verdad? Está Quetzalcóatl, está Huitzilopochtli, está Tlaloc, ¿verdad? Hay gente que todavía le baila a Tlaloc para que llueva. Sí, todavía. Etcétera, etcétera. Y si nos vamos a las regiones del mundo, no vamos a encontrar un pueblo ateo, no vamos a encontrar un pueblo en esta tierra que no creía en nada, que no creía en Dios, que no creía en alguna forma de deidad. Y estos gentiles que se convirtieron a Cristo y que empezaron a reunirse y a formar la iglesia en Colosas, no eran la excepción. Ellos venían de el paganismo, ellos venían de adorar a dioses paganos, de adorar a los dioses que se adoraban en su tierra en ese tiempo. No pasaron de la nada a Jesucristo, pasaron de algún pasado pagano. Y entonces la situación que estaba ocurriendo en Colosas era que los apóstoles, los profetas, los maestros, los que estaban a cargo de la iglesia enseñaban, pero había quien le metía de su cosecha, le metía y empezaban a mezclar las antiguas prácticas y lo que ellos creían antes de venir a Cristo, y lo empezaban a mezclar con lo que enseñaban, con las enseñanzas de Jesús.
Y entonces les platicaba que Pablo no era quien fundó la iglesia, ni siquiera había pasado por ahí, sino que había encargado a otra persona evangelizar esa región, y esa persona fue la que levantó esa iglesia. Si no mal recuerdo, se llamaba Epafras o una cosa así. Entonces esta persona le dice, Pablo estaba preso en Roma. Pablo ni siquiera podía ir, él estaba preso por causa de la predicación del evangelio. Pero manda decirle a Pablo, oye, tengo este problema. Levanté la iglesia, las costumbres, y ya no sé qué hacer. Entonces Pablo, ¿qué hizo estando preso? Escribió una carta. Y esta carta es lo que vamos a leer el día de hoy. ¿Puede inclinar su rostro conmigo, por favor? Gracias te damos, Señor, en esta hora. Bendito seas por siempre, Señor. En tus manos, Señor, ponemos este tiempo. En tus manos, Señor, ponemos tu palabra, Señor. En tus manos ponemos nuestra vida, nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor. Habla tú, Señor, a nosotros. Sea tu Espíritu Santo 100% en control, totalmente en control de este tiempo, Señor, y que podamos escuchar tu palabra, recibir tu palabra, entender tu palabra, Señor, y también ponerla por obra, Señor, alinear nuestras vidas a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Quiero decirle que lo que vamos a ver hoy tal vez no le sirva mucho hoy, o tal vez sí, no lo sé. Pero quiero decirle que lo que vamos a estar viendo el día de hoy, hermano, quiero que lo guarde, quiero que lo tenga ahí para cuando viene la prueba. Porque, hermanos, esta vida cristiana es vida de pruebas. Si a usted le dijeron que venir a Cristo iba a ser automáticamente el paraíso, no sé si no le explicaron bien o no lo entendió usted bien, pero no es así. Nosotros un día estaremos con el Señor, amén. Pero ese día, de eso que estoy hablando, de que un día estaremos con el Señor en un lugar en donde no hay tristeza, en donde no hay llanto, en donde no hay enfermedad, en donde no hay problemas, no es aquí, no es hoy. Eso es una promesa que tenemos y la creemos por fe, amén. Pero no es hoy. Jesucristo mismo dijo, yo no vengo a traer paz. Yo no vine a traer paz. ¿Sí se acuerda? Yo no vine a traer paz, yo vine a traer guerra, yo vine a traer espada. ¿Por qué? Porque cuando uno viene al Señor, siempre hay oposición, siempre hay lucha. ¿Por qué? Porque el mundo no está alineado al reino de Dios. Y cuando uno acepta a Cristo, entras al reino de Dios. Pero entras al reino de Dios en una manera espiritual, en un mundo espiritual. Y este mundo está alineado al mundo terrenal, al mundo carnal. Entonces hay conflicto siempre, siempre, siempre va a haber conflicto. Si nosotros tenemos paz, hermano, es porque decidimos recibir la paz de Dios, pero a nuestro alrededor no hay más que lucha, no hay más que problemas, no hay más que esfuerzo, no hay más que oposición. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto que voy a compartir con ustedes, hermano, tal vez no les sirva hoy porque el día de hoy tal vez algunos de nosotros estamos bien, pero quiero que lo guarde para cuando venga el día malo. Y si hoy es el día malo para ti, pues esta palabra tómala hoy. Amén. Entendimos el contexto, ¿verdad? De qué vamos a leer. Si ya tiene ahí Colosenses capítulo 2, por favor, y si su Biblia tiene subtítulo, dígame qué dice su subtítulo en Colosenses 2. Ministerio de Pablo a los gentiles, ¿alguien más? ¿No? ¿No tiene subtítulo? Bueno, la mía dice, Cristo, coma,
no la filosofía. Eso dice el subtítulo de esta Biblia. Cristo, no la filosofía. Dice, capítulo 2, porque quiero que sepan cuán grande lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Por eso le digo, hermano, que Pablo no estaba ahí, ni tampoco había pasado por ahí. Esta gente no conocía el rostro de Pablo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar, ¿qué? Ay, hermano. O sea que si vengo al Evangelio, ¿voy a disfrutar de muchas riquezas? Sí. ¿Sí o no? Claro que sí. Pero siga leyendo, no se quede ahí. Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno. No dice de pesos, dice de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Y quién es el Padre? Dios. Recuerde que Dios es uno y a la vez es tres, ¿verdad? Tenemos tres, es un solo Dios, pero con tres personas, que es el Padre, después el Hijo y también el Espíritu Santo. Entonces ahí dice, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, que es el Hijo, en quien están escondidos todos los tesoros. Ahí volvemos, riquezas, tesoros, recibo. Pues sí hay que recibirlos, pero en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿Cuál sabiduría y cuál conocimiento? Ahí mismo lo acabamos de leer, de conocer a Dios, de conocer al Hijo. ¿Y será que el Hijo y Dios son el mismo? Sí, ahorita lo vamos a ver, pero sí son. Amén. Muy bien. 4, y esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Y por eso quise darles el contexto, hermano. ¿Por qué escribe Pablo? Para que nadie los engañe con palabras persuasivas. ¿Por qué escribió Pablo esta carta? Porque adentro de la iglesia había gente que estaba empezando a mezclar las cosas de Dios con las cosas paganas, las cosas de su pasado. Ellos querían hacer como una capirotada, ¿no? Sí, Cristo y el Padre y el Espíritu Santo, qué bueno, pero también quiero meterle de lo mío. Y eso no se puede, hermano. Eso no se puede, porque la misma Biblia dice que no tiene nada que ver la luz con las tinieblas. ¿Ok? Entonces, y esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. 5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, ¿dónde estaba Pablo? Pero ¿dónde estaba su cuerpo de Pablo cuando escribió esta carta? En la cárcel. Entonces ahí dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, o sea, no estoy con ustedes en Colosas, en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con ustedes, gozándome y mirando su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Mire cómo escribe Pablo, hermano. Pues ¿qué no escribió él? Digo, no era la razón de su carta el que había ahí cosas raras en la iglesia, cosas, pecado de idolatría, pecado de estar mezclando las cosas del mundo, las cosas paganas con Dios. Por eso le escribió, y aún así les escribe, gozándome y mirando su buen orden y la firmeza de su fe
en Cristo. Por eso dice la palabra que nosotros debemos de llamar a las cosas que no son como si fueran. Pablo está escribiéndoles porque hay un problema real en la iglesia, hay un problema serio en la iglesia, pero Pablo no se desanima porque hay problemas en la iglesia. Al contrario, él se goza de que la gente está ahí batallando, sí, con problemas, sí, pero está ahí batallando con sus propias ideas, batallando con sus familias tal vez. Yo creo que en esos tiempos como el día de hoy, en nuestras familias hay alguien que nos dice, ay, vas otra vez a la iglesia, oh, no te aburres. O no, o yo vivo en Marte, yo creo, ¿verdad? Bueno, por supuesto que lo había, pero Pablo les escribe de esta manera: qué bueno, me gozo con ustedes que siguen ahí en el camino. 6. Por tanto, de la manera que has recibido al Señor Jesucristo, ¿qué dice? Anda en Él. De la manera que has recibido al Señor Jesucristo, de esa manera, anda en el Señor Jesucristo. De esa misma manera, sigue caminando en el Señor Jesucristo. No te desvíes, no desfallezcas, no te desanimes. Sigue en el camino del Señor Jesucristo. Versículo 7. Ay, qué importante el versículo 7, hermano. Dígame la primera palabra del versículo 7. ¿Qué es arraigados? Así como no puedes empezar la mañana sin café, que tienes esa costumbre muy arraigada. No te estoy hablando a ti, estoy hablando en general. Cualquiera que sea esa costumbre que tienes muy arraigada, de esa manera está diciendo Pablo, de esa manera sigue, continúa caminando, continúa en el camino, arraigados, primeramente arraigados. Nuestra fe, hermano, nuestra fe y nuestra confianza en el Señor y nuestro deseo de agradar a Dios debe ser de esa forma, debe ser algo que esté arraigado en nuestro ser. No tiene que ser algo superficial, no tiene que ser algo que se mueva y fluctúe a las primeras de cambio. ¿Se acuerda cuando Jesús habló de esta parábola y dijo, es como cuando alguien edifica su casa sobre la arena? ¿Se acuerda? ¿Qué pasa si nosotros edificamos una casa sobre la arena? Va a venir el viento fuerte, va a venir la tormenta y los cimientos de esa casa no van a estar firmes porque la arena, así como está ahorita ahí, en cualquier momento llega una ola fuerte y la regresa al mar. Yo no sé si a usted le tocó, pero en 2005 en Cancún entró un tormentón muy fuerte, de tal manera que se veían los pilares de los hoteles. ¿Y sabe por qué me acuerdo? ¿Y sabe por qué me sé la fecha? Porque en 2005 Elizabeth y yo nos casamos. Y Elizabeth no quería ir a Cancún porque vio dónde estaba el hotel y dijo, hoy está ahí como muy entrado en el mar. No, a mí me da miedo. Y yo le decía, ay, ¿qué va a pasar? No inventes, o sea, es la zona turística, ya sabe, uno. Pues nos fuimos en abril, que nos casamos nosotros en abril, nos fuimos una semana, regresamos, y en octubre entró el huracán, y veíamos a Elizabeth y yo en las noticias, y veíamos el hotel donde nos habíamos quedado en ruinas, y veíamos los postes de los cimientos que quedaron expuestos porque entró tan fuerte que empezó a jalar y se llevó muchas cosas al mar.
Y yo dije, ay, qué bueno que fuimos en abril. Por eso me acuerdo de la fecha. Pero dijo Jesús, es como si tú tratas de construir tu casa en la arena. Pues va a llegar un viento fuerte, va a llegar los problemas, va a llegar lo que sea. Muchas cosas pueden ser la tentación, el mundo, el pecado, muchas cosas. Y entonces, tus cimientos, tu fe en el Señor, si está arraigada en la arena o está sus cimientos en la arena, pues no va a durar. Vas a ser como las ramitas, ¿verdad? Cuando sopla el viento fuerte, ahí andan las ramas así, ¿verdad? Para un lado y para otro. Y dijo Jesús, en cambio, si tú construyes tu casa sobre la roca, ahí sí no se mueve. ¿Y quién es la roca? La roca es Cristo. Amén. Así que ahí dice, versículo 7, número 1, arraigados. Nuestra fe tiene que estar arraigada de esa manera. Número 2, segunda palabra, ¿qué dice? Sobre edificados. ¿En quién? En Él. ¿Y quién es Él? Cristo. ¿Y por qué dice sobre edificados? ¿Por qué no dice nada más edificados? ¿Se acuerda sobre quién está edificada la iglesia? ¿Se acuerda quién es la piedra angular que fue rechazada por los arquitectos y por los que construyen? ¿Quién es la piedra angular y quién es la roca? Es Cristo, y sobre ese fundamento que es Cristo, sobre esa edificación que es Cristo, nosotros tenemos que sobre edificar, no sobre ninguna otra cosa, solamente debemos de edificar y sobre edificar en Él, a partir de Él, sobre ninguna otra cosa. ¿Se acuerda lo que dice mi subtítulo en mi Biblia de este capítulo 2? Dice, Cristo, no la filosofía. Ay, pero es que yo he escuchado filósofos que hablan re bonito. Qué bueno. Está bien. Ay, pero es que, mire, yo he platicado con mucha gente. La gente que me conoce sabe que soy cristiano. Y como saben que soy cristiano, a veces me quieren como poner a prueba, ¿verdad? Y yo he platicado con mucha gente que me dice de Buda. Y está bien, o sea, las enseñanzas de Buda pues tienen lógica, son enseñanzas de moralidad, de cómo vivir en paz, etcétera, etcétera. Como lectura está muy interesante, pero yo siempre les contesto, ¿y? No, es que mira que leí. No, pues está bien, pero ¿qué me quieres decir? O sea, ¿cuál es tu fin? ¿Qué me estás tratando de convencer o qué onda? No, pues es que, pues ahí empezamos a platicar, ¿verdad? Pero mire, hermano, el que me diga, el filósofo que me diga, el pensador de la antigüedad que me diga, hoy día está en una tumba. El mío no. La tumba está. Y aún así, cuando yo les expongo esa ¿cómo se llama? Esa razón por la cual yo creo en Jesucristo, me dicen, ay sí, pero pues nomás porque ahí tu libro dice que resucitó, pero yo cómo sé que resucitó. Bueno, estas se las voy a platicar así rapidito, ¿eh? La gente que estudia este libro y la gente que se mete de verdad y
y no solamente en el libro, sino en los textos antiguos, que usted sabe que eso tiene que ver con la arqueología, ¿verdad? En la arqueología, los arqueólogos han encontrado los documentos, las vasijas, han encontrado un montón de cosas que ratifican, muchas de esas cosas ratifican inclusive hechos en la historia del mundo, en la historia general, no solamente en la historia de la Biblia. Y obviamente, hermanos, llegamos a un punto en donde este es un asunto de fe. Porque sí hay pruebas, porque sí hay todo lo que usted quiera, pero al fin y al cabo, si nosotros no tenemos fe, no tenemos nada. El mismo nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿se acuerda cuando resucitó y se apareció a sus discípulos? Y hubo uno que le dijo, no, a mí yo no sé, pero yo hasta no ver. Y Jesús le dijo, acércate y mete tu dedo. Y entonces se acercó, metió el dedo y cayó. Y le dijo, Señor. Y Jesús le contestó, bienaventurado el que sin ver ha creído. Nosotros hay un elemento y hay una porción de fe que nosotros tenemos que tener. Pero aún si no, hermano, quiero decirle que hay 3 personajes en la historia que fueron como los padres de las leyes, pusieron como los fundamentos de las leyes modernas. Uno de ellos, si no mal recuerdo, es en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, que este señor prácticamente escribió todo los fundamentos y lo que hasta el día de hoy se usa como la base de cómo defender a alguien en un caso, en un juicio, cómo defenderlo y cómo saber si las pruebas que estás presentando pueden ser aceptadas como verdad. ¿Sí me entendí? ¿Sí me di a entender lo que estoy diciendo? Bueno, él y otros 2, que también es uno en Inglaterra y el otro no me acuerdo de dónde, que son así como considerados hasta el día de hoy los meros de las leyes, de los que pusieron los fundamentos de la ley moderna, se pusieron a investigar. El que les digo de la Universidad de Harvard se puso a investigar acerca de la resurrección de Jesucristo porque sus alumnos lo retaron. Le dijeron, a ver, usted que es bien chipocludo. Y este señor se empezó a meter, empezó a ver los documentos, ¿Y cuál sería lo que él encontró, hermano? No le estoy diciendo de un estudiante de leyes o un abogado ahí. Le estoy diciendo de alguien que lo leí todo el artículo, pero se me olvidan las cifras, pero duró como más de 40 años siendo abogado y libró de la cárcel a N número de personas, porque era un súper chipocludo abogado. Se puso a investigar y a tomar el caso de la resurrección de Jesucristo como si fuera uno de sus casos, y empezó a ver las pruebas y empezó a ver los documentos que él podía encontrar. ¿Y cuál fue su veredicto, hermano? ¿Qué tan convencido quedó de que la resurrección de Jesucristo era real que se hizo cristiano? Lo que él encontró, lo que él halló, descubrió, investigando la resurrección de Jesucristo como si fuera uno de sus casos, como si él estuviera defendiéndolo. Las pruebas que encontró fueron tan veraces, tan contundentes, que se hizo cristiano, se convirtió a Cristo.
arraigados y sobreedificados en Él, y solamente en Él, hermano, no en ninguna otra cosa. No podemos sobreedificar sobre ninguna otra cosa, solamente en Cristo Jesús. Seguimos. Arraigados, también sobreedificados y confirmados en la fe. Hay un elemento de fe, hermano, porque siempre va a llegar alguien que nos diga, ay, pero ¿y a poco esto? Pues a lo mejor no tengo la respuesta hoy, pero hoy tengo fe y la respuesta la tengo mañana. Déjame investigar. Amén. Así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracia. ¿Y qué es la acción de gracias, hermanos? ¿Qué es la acción de gracias? Esto que acabamos de hacer ahorita. Cuando nosotros tenemos acción de gracias con el Señor, de eso está hablando, no está hablando de ser agradecidos con los demás, lo cual está bien. Jesucristo lo enseñó de esa manera, pero en este versículo, Colosenses 2, versículo 7, no está hablando de ser agradecidos con los demás, está hablando de mostrar y de externar acción de gracias a Dios. ¿Y qué es la acción de gracias a Dios? Alabarle, darle gracias al Señor por lo que Él es, por lo que Él representa en nuestras vidas, por la salvación que nos has dado, por la gracia que nos ha mostrado, por el amor, y así, si ahorita nos ponemos a enumerar las cosas por las cuales podemos estar agradecidos con Dios, no vamos a salir, pero así dice la palabra. Dice, de vez en cuando dale acción de gracias, dice. ¿Qué dice? Y si algo es abundante, ¿qué quiere decir? Mucho, ¿verdad? Si es abundante, es mucho. Así que muchas acciones de gracias, hermanos. ¿El domingo en la mañana? Sí. ¿Y qué otro día en la mañana? ¿Y en la tarde? ¿Y en la noche? Abundando, ¿verdad? Amén. Versículo 8. Miren que nadie les engañe, ¿por medio de qué? Filosofías y huecas. Ay, hermano, qué veraz es la palabra del Señor. Cuando nosotros somos engañados por alguien, hermano, no es de la manera, no, es de esta manera y solo de esta manera. No es, ay, te vengo a engañar. Muchas veces hemos puesto el ejemplo de nuestro enemigo, el diablo, ¿verdad? El diablo no llega a ti con cuernos y pintado de rojo y con una cola larga y con patas de cabra. No llega de esa manera a tu vida. Llega de una manera sutil, que tú crees que ni tiene nada de malo. Que tú crees que ay, pero ¿qué tiene? Tan inocente que es esto que me está presentando el diablo, ¿verdad? Así llega. Así llega. Y sutilmente se va metiendo en tu vida y se va metiendo en tu vida y se va metiendo, hasta que cuando menos crees, ya estamos bien perdidos y bien alejados de Dios. Pero escribe el apóstol Pablo, que nadie, miren, eso que dice, miren que nadie les engañe, es que lo que quiere decir en palabras de hoy 2025 es ten mucho cuidado, pon mucha atención, ten mucho cuidado que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de ¿quién? Según las tradiciones de los hombres. ¿Quién quiere aquí adoptar alguna tradición de los hombres?
Yo nomás quiero la de los tamales de febrero. Esa tradición está buena esa. No, hermanos, obviamente estoy jugando, pero ¿quién quiere sustituir la palabra de Dios por alguna tradición de los hombres? ¿Yo para qué quiero eso? Mi vida cristiana no se limita a lo que vivo hoy, no se limita a mi vida, a mis 70, 80, 90 años que tengo no. Mis ojos no están puestos en lo que estoy viviendo hoy. Mi fe está arriba. Que nadie los engañe con filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y esa palabra, hermano, que dice ahí, conforme a los rudimentos del mundo, tiene un poquito que ver con esto que les platicaba, que empezaban como a mezclar las creencias que tenían antes, a eso se refiere, ¿ok? Entonces Pablo les está escribiendo acerca de eso. No se desvíen, no quieran complementar la palabra de Dios, no hay manera. Cristo es suficiente y su palabra también es suficiente. Versículo 9. Porque en Él, ¿en quién? En Cristo. No nos equivoquemos. En este pedacito que estamos leyendo, porque en Él está hablando de Cristo, ¿ok? Fíjese lo que dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir este versículo, hermano? Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Este versículo, lo que Pablo está diciendo es, no se equivoquen. Esta mezcolanza que estaba sucediendo en la iglesia de Colosenses, mucha responsabilidad era de un grupo de personas que empezaban a enseñar que Cristo no era realmente el Hijo de Dios, no era realmente 100% divino, y además empezaban a enseñar que si tú querías acceder a Dios, el Padre, al Dios del universo, tenías que empezar a confiar en otras cosas, hasta empezaban a hablar de ángeles. No, si tú quieres el favor con el Señor, pues rézale a este ángel. ¿Le suena? No voy a decir más, pero ¿le suena? No, hermanos. Porque en Cristo, en Él, habita corporalmente, ¿cuánta? Toda la ¿qué? Plenitud de ¿qué? O sea, Pablo está diciendo, Cristo fue 100% hombre y también 100% Dios. Cristo, el Hijo de Dios, encarnó y tomó esta figura, este cuerpo humano para venir a la tierra y habitar con nosotros, y fue 100% humano porque tenía cuerpo de humano, tuvo que luchar con las tentaciones humanas, tuvo que lidiar con los problemas humanos, pero nunca dejó de ser 100% Dios al mismo tiempo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Amén. Versículo 11. ¿Su Biblia tiene subtítulo? ¿No? La mía sí. Dice, Cristo, no legalismo. Empezamos en el versículo 1 con Cristo,
no la filosofía. O sea, Pablo diciendo, no le den lugar a otras ideas y a filosofías de hombres, solo denle lugar a Cristo. Y en el versículo 11, Pablo empieza otra sección donde prácticamente o básicamente está diciendo, tampoco le den lugar al legalismo, solamente denle lugar a Cristo. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ok, Cristo, no el legalismo. Dice el versículo 11, en él también, ¿en quién? En Cristo. Fuiste también circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó. O sea que la tumba está vacía. Hermanos, lo que está diciendo Pablo en el 11 y en el 12 es, levanta tu mano si tú ya fuiste bautizado en una iglesia cristiana. Levanta tu mano. Ya fuiste bautizado. Ok. ¿Te acuerdas qué quiere decir o qué simboliza que bajes a las aguas? ¿Muerte física o espiritual? Muerte espiritual al viejo hombre, a tu pasado, a lo que sucedió antes de que conociéramos a Dios. Y cuando sales del agua, ¿qué quiere decir? Sepultura, bajas al agua, mueres al tu viejo hombre, y cuando te levantas, ¿qué simboliza? Resurrección juntamente con Cristo. Así como Cristo resucitó, Cristo nos hace nacer de nuevo, Cristo nos hace resucitar, Cristo nos hace morir a lo pasado y nos da una nueva vida. Amén. Amén. Pero todo eso sucede mediante la fe. Así termina el 12, ¿verdad? Mediante la fe, ¿en qué? En el poder de Dios que levantó a Cristo de entre los muertos. Y porque nosotros sabemos que Cristo fue resucitado y fue levantado de los muertos, podemos hoy saber y creer que nosotros también podemos experimentar esa resurrección en Cristo. Versículo 13, y ustedes estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él, perdonándolos todos los pecados. Y a veces, ¿cómo luchamos con esto, hermano? A veces, ¿cómo luchamos con, pero cómo me va a perdonar si yo hice esto? Pero ¿cómo me puede perdonar si yo aquello? Pues así, por su misericordia, por su gracia, por su amor, porque Cristo pagó el precio, porque Cristo padeció y pagó el precio. Y entonces cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, Dios lo que ve no es a tu viejo hombre, no es a tu naturaleza pecadora, no es al conjunto de cosas malas que has hecho durante la vida. Lo que Cristo ve, lo que Dios ve cuando hemos decidido entregar nuestra vida a Cristo, lo que Él ve es a Cristo crucificado. Lo que Él ve es la sangre que fue derramada y que fue el precio justo y suficiente para que ahora sí nosotros podamos ser redimidos, podamos ser limpiados del pecado. Y entonces llegamos al 14 que dice, anulando el acta de los decretos.
que había contra nosotros que nos era contraria. Porque usted sabe que nosotros tenemos un enemigo, ¿verdad? ¿Se acuerda el domingo pasado, Pastor Alfredo nos predicó y nos estaba preguntando cuáles eran los nombres, ¿verdad? De nuestro enemigo. Y dijimos mentiroso y dijimos un montón de cosas. Pero una de esas cosas es el acusador. Porque ese es lo que él quiere hacer y hace todo el tiempo. Nada más acusarnos. Ay, sí, muy santito. Pues sí que no te acuerdas que lo que hiciste ayer, no te acuerdas el año pasado, no te acuerdas cuando eras niño o niña. ¿Verdad que eso hace el diablo? Pero ¿qué dice aquí? Anulando. Anulando. Eso está cancelado. ¿Se acuerda lo que hay que hacer cuando el diablo nos recuerda el pasado? Si el diablo te anda recordando tu pasado, recuérdale su futuro y te va a dejar en paz. ¿Que no te acuerdas lo que hiciste ayer y no te acuerdas cómo vas a acabar, hijito? No tengamos miedo al enemigo, hermano. Si estamos firmes en la fe, no tenemos razón de temer al diablo, ni a ninguno de sus un montón de demonios. Sí sabe que hay muchos demonios, ¿verdad? Tercera parte de la población angélica. La tercera parte, ¿verdad? ¿Y cuántos ángeles había cuando eso pasó? Juan lo describe como una expresión que se usaba cuando no se podía contar. Millares de millares, dice, porque no sabía cómo decir cuántos había. O sea, una super multitud, de tal manera que si hay 8 billones de personas en el mundo, le aseguro que hay un demonio por cada uno que le está ahí picando todo el tiempo. Pero, el diablo se jaló a la tercera parte, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas partes quedaron? Entonces, por cada demonio hay 2 ángeles a nuestro favor, hermano. Amén. No tenemos que temer nada. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y haciendo ¿qué? Clavándola en la cruz. Amén. Oh, el versículo 15, hermano. Despojando a los principados y a las potestades. ¿Y sabe qué quiere decir esa palabra despojando? ¿Sabe qué quiere decir en el griego original? Desvistiéndolos. O sea, antes de Cristo, hermano, era más fácil engañarnos. Pero después de Cristo, Cristo llegó y a todas esas potestades las despojó y nos las presentó claritas. Miren, esto no está bien. Si lo ven ahí, sin ropa, sin adornos. O sea, cuando una tentación, cuando una prueba, cuando un engaño del enemigo viene sutilmente, hermano, y te quiere engañar, Cristo te lo despoja, te le dice, mira, no te dejes engañar porque trae moñito rosa. No te dejes engañar porque viene así como muy bonito. No, esto está mal, mira. Y le quita todo el adorno, todo el ropaje, le quita todo y el Espíritu Santo, ¿se acuerdan que Cristo regresó al cielo para que pudiera venir quién? El Espíritu Santo, el Consolador. Y la Biblia es muy clara, hermano. La Biblia es muy clara y nos dice que el Espíritu
nos va a guiar a toda verdad. ¿A cuál verdad? A toda verdad. Entonces, hermanos, tenemos que estar bien firmes y de esa manera, si algo viene a tu vida de manera sutil, Cristo te la desnuda y te dice, no, mira, no está bien, no está bien. Despojando a los principados y a las potestades, ¿qué hizo? Los exhibió ahí nada más ante su Padre y los ángeles. No, ¿verdad? ¿Qué dice? Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie te juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Mira, hermano, esto que estamos leyendo en el 16 y en el 17 también tiene que ver con lo que estaba pasando entre los colosenses, esta mezcolanza de cosas que estaba pasando. Y entonces Pablo les está diciendo, nadie te juzgue que porque no puedes comer esto, no inventen, ¿sí? Nadie te juzgue que porque no guardaste esta fiesta, no, el evangelio no se trata de eso ya. El evangelio no se trata de eso ya. Mire, yo tengo mucho conflicto, hermano. Le voy a ser sincero, tengo mucho conflicto con todos aquellos que condenan cosas que no vienen al caso. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo así bien sencillito. ¿Cuándo nació Cristo? ¿Sabemos la fecha exacta en que nació nuestro Señor Jesucristo? No. ¿Sabemos, pero sabemos que no fue el 25 de diciembre? Sí. Cristo no nació el 25 de diciembre. Si usted quiere saber cuándo nació Cristo, hay que hacer una investigación de cuándo eran las fechas en que los sacerdotes servían y esto y el otro, y llegamos a la conclusión que nació entre la segunda semana de la segunda quincena de un mes y la primera del siguiente, que no me acuerdo si es agosto, septiembre, octubre, una cosa así. ¿Septiembre, octubre? Entre la segunda semana, entre la segunda quincena de septiembre y la primera de octubre. Por ahí da la fecha. Si usted hace la cuenta en los evangelios dice que había un sacerdote que era el esposo de Elizabeth y él era de cierta tribu, y entonces empieza a hacer las cuentas y podemos darnos cuenta. Ok. Pero hay gente que te dice, ay, si tú celebras la Navidad, eso es pecado. Esto no se trata de fechas y de cuándo, qué o de qué onda. No se trata de eso. Ahora, nos reunimos en la Pascua, por ejemplo. ¿Estuvimos aquí? ¿Por qué estuvimos aquí, hermano? ¿Porque es tradición? Yo no vine porque es tradición. Discúlpeme. Yo no vine aquí jueves y viernes porque un sacerdote o un pastor me dijo que viniera. Yo estuve aquí, hermano, y yo estoy seguro que todos estuvimos aquí porque tenemos un real agradecimiento con Dios de lo que sucedió en esa fecha. Y si un día alguien no puede venir, ¿lo vamos a condenar? ¿Por qué lo vamos a condenar? Por supuesto que no. Pero no hacemos las cosas, hermanos, no llegamos a la iglesia los domingos y empezamos alabanza porque alguien nos dijo que no. ¿Por qué lo hacemos? Porque aquí nos está diciendo que abunde la acción de gracias. Ok. Si usted lee el Salmo 150, ¿qué dice? Todo lo que y dice, alábenle con pandero, con danza, con salterio, con arpa, o sea, no, la Biblia no habla de una alabanza. Yo te alabo, Señor. Yo te alabo, Cristo. No, ahí léalo con gozo, con danza, con salterio. Si usted se va un poquito más abajo, si se va a Puerto Rico, si se va,
Uy, hermano, ahí alaban con pura salsa, mano, con puro uy, están mal. No, por supuesto que no están mal. Y si alguien quiere alabar de manera más callada, también está bien, no pasa nada, hermano. No, yo no voy a condenar a una persona por eso. Yo no voy a condenar a una persona porque se junta con su familia el 25 de diciembre. ¿Y eso qué? O sea, el 25 de diciembre es el único día que te juntas con tu familia y esa es una comida. ¿Y entonces por qué está mal el 25 de diciembre? No entiendo, hermano. Y es lo que está diciendo Pablo, ni la filosofía ni el legalismo, solamente Cristo, solamente Cristo, solamente Cristo. Si tú te quieres poner falda larga, hermana, póntela. Y si te quieres poner pantalones, también póntelos. Si quieres andar en puros calzones, eso sí no. ¿Verdad que no? Ah. Si te quieres poner velo, póntelo, y si no quieres, no te lo pongas. No pasa nada, hermano, no estamos en esos tiempos. No estamos, Cristo no vino a eso. ¿A qué vino Cristo? A cumplir la ley. ¿O estoy mal? No vino Cristo a cumplir la ley, pero también vino a ofrecernos un nuevo pacto, donde ya no es por la ley, sino es por gracia. Y eso, hermano, tampoco nos vamos a ir hasta el otro lado. Pablo lo dice muy claramente. Entonces ahora como ya es por gracia y como tenemos libertad, entonces me voy a pasar de libertad a libertinaje. Y Pablo mismo se contesta y dice, por supuesto que no, no se trata de eso, hermano, pero yo no voy a condenar a una persona. Hermano, lo que Dios quiere no son sacrificios, no quiere fechas, no quiere... ¿qué quiere Dios? Tu corazón. ¿A quién contestó? Tu corazón. Eso quiere Dios. ¿Ya se lo entregaste? ¿Se lo sigues entregando todos los días? ¿Seguimos teniendo fallas? Sí, no soy Jesucristo. ¿Seguimos teniendo errores? Sí. Y problemas hasta para aventar para arriba. ¿No quieres de los míos? No, ¿verdad? ¿Con los tuyos tienes? Ok. Bueno, hermano, el Señor ya obtuvo la victoria, hermano, en la cruz. No andemos, ya tenemos muchos problemas, no necesitamos más, hermano. Amén. Ya tenemos muchas pruebas, no necesitamos, más pruebas no necesitamos. Necesitamos alinear nuestra vida a Cristo, a lo que Cristo quiere. Versículo 18, nadie les prive de su premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Mire, este está bien difícil de entender, ese 18. ¿Le entendió? ¿Le entendió? Está medio confuso, ¿verdad? ¿Qué dice? Déjeme leérselo en otra versión, que está un poquito más clara, está un poquito más entendible. Colosenses 2:18 dice, ¿me escucha bien? Dice, así que no dejen que nadie los condene. Así que no dejen que nadie los condene. Y menos esa gente que adora a los ángeles y que aparenta ser humilde. ¿Se acuerda por qué escribió Pablo esta carta? Por esa gente que se empezó a meter en cosas que no entienden. Porque Cristo no vino a predicar a los ángeles, ¿verdad que no?
¿O Cristo vino a predicar y anunciar el reino de los ángeles? No, vino a predicar y anunciar el reino ¿de quién? De Dios, y de ese sí conocemos, porque Cristo habló mucho acerca del reino de Dios y habló mucho acerca de Dios. Pero la gente que empieza con que no, es que vi un ángel y que ahora sí que... Hermano, te quiero ver un día viendo un ángel. Generalmente la Biblia cuando dice y llegó un ángel, esa persona que lo vio cayó, pero así, mire, al suelo. Bueno, no estoy diciendo que no puede pasar, hermano, puede pasar, pero no nos desviemos y no tomemos estas cosas a la ligera. Versículo 18, se lo sigo leyendo. Así que no dejen que nadie los condene, y menos esa gente que adora a los ángeles y que aparenta ser humilde. ¿Que es humilde o que aparenta ser humilde? Que aparenta. Ay, sí, con mucha apariencia, pero nada de sustancia. Aparenta ser humilde. Dicen que ven visiones, pero mienten. Sus pensamientos los llenan de orgullo, pero solo piensan cosas malas. Eso está diciendo el 18, que en la Reina Valera está un poquito difícil de entender. ¿Ok? En la otra ya se entendió, ¿verdad? 19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da ¿quién? Y solamente Dios. Hermano, el pastor Alfredo, la pastora Lupita, el pastor Mitch, ni yo te podemos hacer crecer. El crecimiento lo da. Nosotros te podemos hablar, nosotros te podemos aconsejar, nosotros te podemos ministrar, podemos orar por ti, podemos hacer un montón de cosas, pero el crecimiento lo da. ¿Y cómo da Dios el crecimiento? Es más, se la pongo fácil. ¿Dios te va a dar crecimiento cuando tú estés lejos de Dios o cuando estés cerca de Dios? Allá lejos no te va a hacer crecer, ¿verdad que no? Mire, se la pongo bien fácil. Ay, no sé si decirles. ¿Les digo o no les digo? No está tan fácil. A ver, ¿Dios nos manda al infierno? No, entonces ¿quién manda al infierno? Ay, qué difícil, ¿verdad? Se la pongo de esta manera, hermano. ¿Existe el infierno? Sí existe. ¿Existe el cielo? También. Y son las únicas dos cosas que existen. ¿Amén? Ok. Ahora, si usted lee la Biblia, hermano, si usted lee la palabra de Dios, aquí yo les he dicho muchas veces, si usted lee el Antiguo y el Nuevo Testamento con el contexto, viendo todo el panorama completo, el propósito de Dios es condenarnos o salvarnos. Si usted lee la Biblia, todo lo que la Biblia dice es que Dios quiere salvar al hombre. De hecho, el plan original no era este. El plan original está en Génesis, en donde Dios creó a Adán y luego creó a Eva. Y esos dos creaciones de Dios vivían en un infierno. No, pues claro que no. ¿En dónde vivían? Ah, entonces ¿qué quiere Dios? ¿Infierno o paraíso? Dios quiere paraíso. Pero la hermana Adán no, el hermano Adán y la hermana Eva, ¿qué hicieron? Cuando Dios los expulsa del paraíso, ¿fue porque Adán y Eva se acercaron a Dios o se alejaron de Dios?
O sea, Dios nos creó, hermanos, con libre albedrío. Dios nos creó con la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Y Adán y Eva se alejaron de Dios. Y alejarse de Dios, ¿a alguien le gustan las matemáticas y la física? Levanta su mano. ¿Le gustan las fórmulas? Le voy a dar una fórmula. Alejarse de Dios igual a muerte espiritual. Amén. Alejarse de Dios resulta en muerte espiritual. Las películas, ¿verdad? De aquí. Hermano, Dios no nos manda al infierno, pero el infierno es real. Si estamos alejados de Dios, ¿a dónde vamos a ir a parar? Al paraíso, no, ni al cielo, al infierno. Ahora, hermano, Dios hace todo lo posible. Dios te manda cartas, nos manda cartas. Aquí hay muchas cartas, mire. Nos manda profetas, nos manda señales, nos mandó a su Hijo. ¿Qué más podía mandar? ¿Qué más podía entregar Dios? Ya entregó a su Hijo. Ya si nosotros no queremos, ya. Dios no nos va a obligar. O a ver, dígame, levanta tu mano si eres mujer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 9 mujeres aquí. Imagínese que esta es toda la población. Hay 9 mujeres. Y hay 9 mujeres y 30 hombres. Hijos, man, vamos a tener un problema, ¿verdad? Y vamos a imaginarnos que a ti, mujer, un hombre te dice, no, pues es que mira, me gustas y esto. Y tú le dices, no, pues es que a mí no. Ándale, mira, te invito a un café. No, la verdad no. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Que ese hombre te deje en paz o que te obligue a salir con él? Pues ni Dios tampoco te va a obligar. ¿Le digo otra fuerte, hermano? ¿Quiere la última fuerte? Ya voy a terminar. Tenía otro pasaje, pero ya estuvo, ¿no? Ya estuvo. ¿Le digo otra fuerte? ¿Se acuerda de esa enseñanza donde dice que no eches las piedras preciosas a los cerdos? Hermano, si no queremos entender, este es el tesoro, hermano. ¿Se acuerda que leímos de las riquezas? Aquí está. Estas son las riquezas. Estos son los diamantes, los zafiros, los rubíes, aquí están. Pero si somos cerdos, pues no nos va a tocar nada, hermano. ¿Qué dice esa enseñanza? No se lo tires a los cerdos. ¿Qué son los cerdos? No es que seamos cochinos y que no nos bañemos. Es el que no le interesa, el que no lo atesora, el que no lo comprende, el que no lo anhela, el que no lo quiere, el que no le importa, el que dice ya estuvo, ya deja de. Esos son los cerdos. El que rechaza a Cristo. El que rechaza a Cristo. Mire, sí le voy a leer el último, no se lo voy a leer todo, nomás le voy a leer el último pedacito, ¿sale? Váyase a Hebreos 10. ¿Lo tiene? Hebreos 10:36.
¿Lo tiene? Con eso terminamos. Hebreos 10:36 dice, porque les es necesaria, ¿qué? Ay, hermanos, ay, qué difícil es la paciencia. Nosotros estamos acostumbrados en 2025 a las cosas ya. Si mi teléfono se tarda más de 5 segundos en encontrar algo, ya estoy desesperado ahí. ¿Por qué no jala? ¿Por qué no carga? ¿Qué pasó al Wi-Fi? No puede ser. ¿Sí o no? Magda se rió, por algo se rió. Yo soy igual, Magda, no te preocupes. Pero nos es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir, ¿qué hará? Vendrá y no tardará. Muy importante, en el 36 muy importante la paciencia, pero en el 38 también muy importante, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Y sabe qué quiere decir eso de que retrocediere? El que creyó, el que conoció, el que caminó, el que vio, el que experimentó las cosas de Dios y luego dijo, ay no, mejor no. Eso quiere decir. Pero más importante el 39, ¿lo leemos todos juntos? 39, 1, 2, 3. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No somos, hermanos, amén. No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Quiere que le haga una confesión? ¿Sí? ¿Le confieso una cosa muy personal? Estuve tratando de preparar un mensaje para hoy desde el jueves. Y el jueves lo intenté y no pude. Y el viernes lo intenté y no pude. Y el sábado no lo intenté porque nos fuimos a nadar. El sábado nos fuimos a nadar a Calvillo y estuvimos allá. El Señor nos dio un tiempo familiar muy bonito. Y regresamos ya tarde, todavía regresamos a cenar y llegué tarde en la noche. ¿A qué hora llegamos a la casa, amor? ¿Como a las 10? 10 y cacho, 10, 11. Y me puse, hermano, prendí la compu, agarré mis libros que tengo ahí y me puse. No pude, hermano. O sea, desde el jueves tenía el pasaje, pero no pude preparar nada. Lo siento, hermano. No pude, por algo, no sé si Dios no me dejó, pero lo intenté. Pero bueno, la palabra es del Señor, hermano. Amén. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos, Padre eterno. Te bendecimos, Señor. Te exaltamos porque tú eres, Señor, el único digno de alabanza. Oh, Padre eterno, y te damos muchas gracias. Muchas gracias por todos estos tesoros, Señor. Muchas gracias por la salvación. Muchas gracias por tu sangre derramada. Muchas gracias por el sacrificio en la cruz del Calvario. Muchas gracias por el pacto, Señor, por las promesas. Gracias por el reino. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana, Señor. Te damos muchas gracias. Abundamos, Señor, en acciones de gracias para ti. Tú nos has dado todo, Señor, y queremos, Señor, tomar estas palabras, Señor, y ser fieles a ti, Señor. Queremos caminar contigo, queremos madurar contigo, Señor. Queremos estar cerca siempre de ti, Señor. Y el día malo, Señor, el día en que tengamos la prueba, el día en que venga la tribulación, el día en que venga la tentación, el día en que venga la hora mala, Señor, aumentanos la fe, Señor. Fortalece, Señor, nuestro espíritu.
Vivifica tu palabra en nosotros ese día. Que ese día, Señor, tu palabra se vuelva más poderosa, más viva, más eficaz en nosotros, Señor, para poder resistir y continuar, Señor. Porque no somos de los que retroceden. No queremos ser de los que retroceden para perdición. Queremos ser de los que viven en fe y nos fortalecemos en fe, Señor, para preservación del alma. No solamente de la propia, no solamente de la nuestra, porque queremos ser obedientes, Señor, y queremos alinear nuestro deseo al tuyo, Señor. Y tu deseo es que todos procedan al arrepentimiento y todos gocemos, Señor, de tu presencia por la eternidad. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.